Nadie de aquí va para Najayo, ¿verdad? Muy bien. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad a la que nos convoca la Academia Dominicana de la Historia. Esta vez, miembro correspondiente de nuestra academia nos va a disertar sobre las estrategias gubernamentales para atraer inmigrantes a la República Dominicana 1870-1900, que fue una política seguida por diversos motivos por los gobiernos del periodo. Damos la bienvenida a los miembros de número, expresidentes de la academia, los miembros de la junta directiva, los miembros colaboradores y miembros correspondientes que nos acompañan esta noche. Nuestro conferenciante es el licenciado Rafael Jarvis Luis, que es miembro correspondiente de esta academia, que se graduó de licenciado en Economía en 1995 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 2002 hizo un diplomado en estudios iberoamericanos en la Universidad Católica Santo Domingo con el aval de la Universidad de Alcalá de Henares, España. En el 2009 obtuvo el título de maestro en Historia Dominicana por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el 2011 hizo la maestría en Historia Dominicana aplicada a la educación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en el 2013 la maestría en Historia de América Latina, Mundos Indígenas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Ha sido auxiliar en varias investigaciones de carácter histórico y ha publicado La Romana, Origen y Fundación, con 2 ediciones en 1999 y el 2006, y en el año 2000, Cívica 5 de la editora Santillana. Tiene numerosos artículos y capítulos de libros y ha dictado conferencias al tiempo que es profesor de Historia Dominicana en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino. Para analizar las estrategias gubernamentales para atraer inmigrantes a la República Dominicana 1870-1900, recibamos al licenciado Rafael Jarvis Luis, miembro correspondiente de esta academia. Agradezco a la doctora Muquien San, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, por invitarme a dar esta conferencia y a ustedes por estar aquí presentes. El tema de las migraciones ha sido importante para la República Dominicana y lo han estudiado con anterioridad diversas disciplinas. El doctor Wenceslao Vega lo abordó recientemente en esta institución, respondiendo preguntas como ¿de dónde vinieron?, ¿a dónde vinieron? ¿Y qué aportaron? Ahora trataré en esta intervención las estrategias gubernamentales de los últimos 30 años del siglo XIX. Doctora Muquien San, presidenta de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia, miembros de número, miembros correspondientes, miembros colaboradores y protectores, amigos y amigas, público en general. A partir de la vida republicana, el territorio nacional se caracterizó por la baja densidad poblacional. Desde el Estado hubo interés por cambiar esa situación, motivo por el cual promovieron la llegada de personas al país. Aquí se pretende responder cuáles fueron las estrategias que emplearon las administraciones gubernamentales
para atraer inmigrantes de 1870 a 1900. De igual modo, intentaré determinar en qué consistieron y exponer qué tipo de población deseaban. Para entonces, la revolución industrial había cambiado el modo de producir los bienes. Las inversiones en ciencia y las nuevas tecnologías modificaron la vida de las personas. Se generalizó el aumento de la producción de bienes para elevar el consumo. Se asumía que las manifestaciones de libertades reflejadas en los movimientos migratorios, la integración de las mujeres a diversas actividades productivas y de derechos básicos, la abolición de la esclavitud y de los oprimidos, era la meta final del progreso. Esa concepción de los países europeos se constituyó en paradigma universal. Después del proceso de independencia latinoamericana, sus líderes imitaron a las naciones europeas con el propósito de alcanzar sus niveles de vida, pero hallaron obstáculos en las guerrillas de caudillos, ausencia de recursos económicos y amplios territorios con baja densidad poblacional. Intentaron alcanzar la paz imponiendo el orden para presentar la expresión práctica del progreso con vías férreas, la apertura de puertos y embellecimiento de las ciudades. Aunque este ideal de progreso era percibido positivamente por los latinoamericanos, en Europa, por el contrario, provocaba miserias en elevado número de personas. Para superar la pobreza, los afectados intentaron encontrar en otras latitudes el bienestar que no tenían en sus lugares de nacimiento. Los más perjudicados eran españoles, italianos, irlandeses, escoceses y alemanes. Con el propósito de cambiar su situación material, emigraron a los Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Cuba, países en los que se asentaron miles de agricultores, mecánicos, herreros, músicos, cocineros y demás, quienes con su trabajo y consumo impulsaron la economía de esos lugares. Las autoridades dominicanas, informadas de los aportes que hacían los inmigrantes donde residían, procuraron presentar el país como lugar atractivo a quienes desearan salir de Europa. A esa labor dedicaron tiempo, recursos y realizaron generosas ofertas con el propósito de alcanzar esa meta, en la mayoría de veces sin éxito. Ese interés quedó evidenciado en la carta circular de Juan Bautista Zafra, enviada a los gobernadores de provincias y de distritos en el otoño de 1875. En su condición de ministro de Interior, exhortaba a los servidores del Estado a hacer lo necesario para fomentar la inmigración, porque era portadora de riqueza, como sucedía en algunos de los países del continente. La evaluó como fuente de riqueza y prosperidad, razón por la que debían los funcionarios emplearse en fomentarla. Tomó como referencia lo que estaba sucediendo en Argentina y Cuba, así como el beneficio que aportaban los extranjeros a la economía de esos países. Un aspecto que el ministro resaltó en su comunicación era el esfuerzo que las anteriores autoridades dominicanas habían hecho para atraer inmigrantes. En ese sentido, promulgaron decretos, leyes que otorgaban franquicias para su fomento, crearon juntas de inmigración, se formalizaron contratos con empresas agrícolas de colonización o dedicadas a su desarrollo. Tanto a compañías como a personas físicas se otorgaron exoneraciones a las importaciones de diversos tipos, orientadas al financiamiento de quienes arribaran. Hasta ese momento, las leyes de sus antecesores habían dejado muy pocos resultados.
era lo que pretendían revertir el ministro con la circular. Los fracasos de los anteriores gobiernos parece que no fueron evaluados por quienes lo sucedieron, porque repitieron fórmulas usadas antes para el mismo propósito. En la segunda administración del general Ignacio María González, fundaron juntas de fomento para elevar el rendimiento de la agricultura con el propósito de promover cultivos de frutos exportables que aseguraran precios más elevados en el mercado mundial y proporcionaran ingresos para apoyar a los proyectos de inmigración. Santo Domingo de Guzmán, capital del país, las cabeceras de provincias de Compostela de Azua, Santa Cruz del Ceibo, Santiago de los Caballeros y Concepción de la Vega, y los distritos de Puerto Plata y Samaná eran los lugares donde funcionaban dichas juntas de fomento. Otro de los planes del presidente González con el propósito de atraer extranjeros estaba dirigido al embellecimiento de las ciudades. Podía resumirse como, cito, mejor orden, limpieza, higiene y ornato de las localidades. Fin de la cita. A las juntas se les asignó diversas tareas. Una de las principales consistía en proponer al Poder Ejecutivo los proyectos convenientes para alcanzar el desarrollo en la agricultura y la industria. A partir de la administración de González, hubo un cambio en la preferencia por atraer inmigrantes europeos, abriendo el país a personas del Caribe. En diferentes lugares de esa región existían razones por las cuales salían quienes deseaban hacerlo. En 1868, Cuba y Puerto Rico se rebelaron contra España por su independencia política. Numerosos cubanos y puertorriqueños tuvieron que abandonar sus países por causa de la guerra o por persecución política. En las colonias insulares inglesas también tenían motivos para desear salir de ellas. Factores como la baja calidad de vida, la dificultad de acceder a la propiedad de la tierra y a los derechos políticos eran algunos de los más evidentes. El 8 de julio de 1876, el presidente Espaillat donó terrenos del Estado a toda persona que fomentara el progreso. Pretendió impulsar la siembra de caña de azúcar, como lo había hecho González, y añadió otros rubros como café, cacao, tabaco y algodón. Con relación a la tierra, adelantó un paso respecto a su antecesor, otorgando la propiedad de las que pertenecieran al Estado a todo extranjero que la tuviera sembrada con una o más de las especies antes enumeradas. Si la administración de Espaillat obsequiaba terrenos sin límites de extensión, la de Cesario Guillermo la demarcó en 30 acres. También ordenó exonerar los utensilios domésticos que trajeran los extranjeros para su uso, especialmente a quienes arribaran contratados por los propietarios de fincas rurales o compañías. Igual como lo había establecido Espaillat, se les darían tierras a quienes llegaran de manera voluntaria y sin contratos. Se hacía extensivo el beneficio de exoneración de derecho de puertos a los buques que los transportaran. El Estado devolvería los gastos en que incurriera el contratista de los inmigrantes. Similar propuesta respecto a terreno del Estado hizo en 1884 el presidente Francisco Gregorio Villini. Uno de los pocos presidentes que buscó el desarrollo con los recursos económicos del país fue el general Gregorio Luperón. En su administración interina, favoreció la creación de juntas de arte y oficio en cada común. Igual que sus antecesores, era partidario de la entrada de extranjeros. Su administración se propuso la protección de los
exiliados políticos cubanos y puertorriqueños que aportaron grandes beneficios al país. El general Luperón, consciente de la influencia que tenía la Iglesia en la población en el aspecto moral, espiritual y educativo, incorporó a un miembro del clero entre los integrantes de las juntas en su política orientada a los inmigrantes. Convencido de que las guerras civiles impedían el desarrollo del progreso, propuso apaciguar a la población captando jóvenes de 14 a 18 años de edad para que se inscribieran en talleres donde aprendieran oficios técnicos. A los registrados se les excluyó del servicio militar durante el tiempo que permanecieran en su formación. Como incentivo, a cada profesor del proyecto se le obsequió un solar. Muchos de los funcionarios que fomentaban el arribo de inmigrantes extranjeros en más de una ocasión se alinearon con teorías sobre las razas que eran difundidas entonces. Uno de los defensores de esas ideas era el secretario de Fomento e Instrucción Pública. En abril de 1884 expuso las razones que impedían el arribo de personas caucásicas. Según su opinión, el principal factor que se interponía en ese propósito estaba en la escasez de recursos por parte del Estado para ofrecerlos a los potenciales inmigrantes. Consecuente con esas ideas, funcionarios de otras administraciones pusieron su interés en favorecer el ingreso de personas blancas porque entendían que eran los más aptos para impulsar el progreso. Cuando se abría la posibilidad del arribo de personas, entre comillas, aptas, se comentaba en los círculos más elevados, como sucedió en 1882. El secretario de Estado de Interior informó que llegarían personas de la Alsacia y la Lorena. Entre las personas que promovían la entrada de inmigrantes procedentes de Europa estaba Francisco Gregorio Villini. En enero de 1883 abogó por el arribo de belgas e hindúes. Los clasificó en función del desarrollo de las fuerzas productivas. En su apreciación, los hindúes eran idóneos para el trabajo agrícola y los belgas para los artesanales en los talleres de arte y oficio. Aunque en su administración no hizo lo posible por atraer personas de esos países para que ocuparan los lugares previstos. Su mayor esfuerzo en ese sentido consistió en la firma de un contrato con Andrés Sosvilla y González, capitán de la Marina Mercante Española, para que transportara a la República Dominicana el mayor número de familias o individuos de las Islas Canarias. El precio acordado por cada cabeza en edades entre 10 y 60 años era de 20 pesos. A partir de la administración gubernamental de Monseñor Fernando Arturo de Meriño, fueron tomados en consideración los países exteriores para promover desde ellos la migración hacia la República Dominicana. El ministro Eliseo Grullón, en circular dirigida a los cónsules dominicanos, informó de los esfuerzos realizados para favorecer la agricultura, el comercio y la industria con personas procedentes del exterior. Elogió las leyes que protegían las propiedades individuales, tema de interés para cualquier extranjero. Por su vocación sacerdotal, Meriño pretendía instruir a la población con el propósito de eliminar las revueltas, fomentar la educación y reforzar las actividades laborales con la presencia de los extranjeros. Al formular las estrategias para atraer inmigrantes, se tomó en consideración la posición geoestratégica de la isla. En la primera administración del general Ulises Heró, a 2 años de anunciados los trabajos para la construcción del Canal de Panamá, en abril de 1883,
fue declarada la bahía de San Lorenzo, ubicada al sur de la bahía de Samaná, como Puerto Franco. A las autoridades les interesaba que de manera espontánea los extranjeros poblaran ese territorio. Otro Puerto Franco en el Caribe que podía ofrecer competencia a la República Dominicana era el de San Tomás. Esta isla carecía de abundante producción agrícola, por tanto resultaba poco atractiva. Igual que la administración del padre Meriño, la de Heró aspiraba a alcanzar la paz introduciendo inmigrantes. Deseaba que los opositores dejaran el fusil a un lado y se concentraran en la agricultura. El presidente estaba esperanzado en que la actitud laboriosa de los extranjeros ayudara a disminuir las guerrillas. Wenceslao Figuereo, encargado del Ministerio de Interior y Policía en el segundo y largo mandato del general Heró, presentó los factores que hacían posible el progreso. Entendía que para alcanzarlo era necesario eliminar las guerras civiles animadas por caudillos regionales. Parece que en cierta medida tenía razón, porque la ausencia de estas en los años finales de la década de los 80 propició un estado de paz. Lo atribuyó a tres factores. El primero tenía relación con la actitud sana y pacífica de los dominicanos. El segundo, con la política conciliadora de la administración del Estado, y el tercero, con la observancia del bien común. Los componentes enunciados se constituyen en base del progreso para la administración. También lo fueron instrucción pública, el amor al trabajo, el cambio de hábitos y costumbres, el desarrollo comercial y el fomento a la industria. Resaltó como logro positivo de la conjugación de estos elementos la puesta en servicio de la vía férrea que unía a Puerto Plata con Santiago de los Caballeros. Las estrategias gubernamentales habían aportado tan pocos resultados en el arribo de extranjeros que daba ocasión a diversos sectores para hacer comentarios adversos. Los diputados debatían en las cámaras legislativas las razones de ese fracaso. Lo atribuían a la necesidad de mejorar los caminos, la construcción de ferrocarriles y el fomento de haciendas agrícolas. En una de sus intervenciones, el diputado Rodríguez lo abordó de ese modo. Para entonces, algunos extranjeros residían en el país y expusieron su punto de vista respecto al tema. Uno de ellos, Julien, se mostró partidario de la inmigración de hindúes porque, según su apreciación, eran los más adecuados, ya que los europeos no eran aptos para trabajar en la industria azucarera, que en esos años se constituyó en la de mayor aporte económico al Estado. Debido al fracaso de las estrategias aplicadas, las autoridades pretendieron unirse al sector privado para alcanzar su meta. Mejía, ministro de Fomento, en 1884, le propuso a empresarios capitaleños que el Estado contribuiría con 8 pesos por cada inmigrante que ellos contrataran procedentes de Europa y permaneciera por 2 años en el país. Ese planteamiento contravenía el interés de los hacendados. Mientras estos demandaban braceros que trabajaran en sus haciendas de caña por una zafra de 6 meses sin preocuparse por el arraigo del bracero, al Estado le interesaba poblar el territorio de manera permanente. Debido a esa diferencia, solo uno de los presentes acogió la propuesta. Como consecuencia del poco resultado de sus gestiones, informó el ministro que la ley vigente de inmigración era insostenible debido a que ofertaba tierras como principal atractivo a estas y estas eran limitadas.
De ahí su interés de involucrar a los capitalistas para cambiar la estrategia. También tenía presente la existencia de terrenos comuneros, lo que suscitó problemas para el desarrollo económico por varias décadas. Por otro lado, el ministro Mejía llamó la atención sobre otro aspecto relacionado con las inversiones para atraer personas. Afirmó que hasta el momento el país no había realizado suficientes sacrificios para establecer extranjeros porque capitales y las personas habían llegado de modo espontáneo. Y al momento de él redactar su informe, se había detenido el poco flujo de personas que llegaba al país. Abordó un tema que al parecer no tenía bien definido en aquellos años. Era el relativo a los colonos y los braceros. Por el bajo número de inmigrantes, se continuó con la estrategia de destinar recursos para fomentar su llegada. El Congreso Nacional aprobó que se apartara el 30% de los ingresos de exportación para ese propósito. Un ejemplo de los beneficios que se le daba a los empresarios que fijaban su residencia en el país lo constituyó la concesión otorgada a los señores Montandón de Escombes y compañía, fundadores de la colonia de inmigrantes La Evolución, ubicada en terrenos de Sabanas de la Mar. Recibieron como incentivo la exoneración de las importaciones que realizaron por una vez de los artículos que necesitaran y de igual modo recibieron el apoyo estatal para el desarrollo de una finca de cacao, café y otros frutos. Pero también hubo críticas a las estrategias aplicadas para atraer extranjeros. Una comisión de diputados integradas por Braches, Molina y Jiménez, a finales de septiembre de 1890, opinó que los proyectos relacionados con ese propósito eran estériles y de grandes sacrificios para el Estado. Reaccionaron con esa declaración a la propuesta de leyes y resoluciones que el secretario de Obras Públicas enviaría a la Cámara de Diputados después de presentarlas al Consejo de Gobierno. Las opiniones negativas de los congresistas se produjeron en parte porque en abril de ese año el Poder Ejecutivo había remitido varios proyectos de leyes y resoluciones con idéntico propósito que los de septiembre, sin obtener visibles resultados. El comentario de los diputados se hacía eco de los cuestionamientos a la fracasada política que se había seguido para incentivar la inmigración desde Europa. La administración del general Heró recurrió a una práctica realizada por otras anteriores. El 24 de enero de 1891 exoneró a F.C. Castro de los derechos de puertos a los buques que asignara al transporte de inmigrantes. Para que tuviera efecto la concesión, tenía que traer un número mayor de 50 personas en cada viaje. Con el propósito de asegurar la captación, se instruyó al ministro de Relaciones Exteriores para que comunicara a los cónsules dominicanos que expidieran gratis los salvoconductos a los inmigrantes contratados por F.C. Castro. La gracia que se le otorgaba al beneficiario era por un año, condición que ponía a la puerta del fracaso a la empresa debido al tiempo de travesía desde la isla a Europa, luego en vía contraria, y el tiempo que le tomaría convencer al número de personas requeridas. Otro aspecto que lo hacía peligrar era la rentabilidad que obtendría quien decidiera embarcarse a la República Dominicana. Por aquellos años, los funcionarios no limitaban esfuerzos para alcanzar los propósitos de atraer inmigrantes. Tuvieron buena ocasión de hacerlo en la Exposición Universal de París en 1889. Parece
que no fue lo suficientemente aprovechada la presencia de la delegación dominicana en aquel evento. Juzgando por las reflexiones del ingeniero Henry Tomaset, testigo de la época, en informe al ministro de Fomento, se preguntaba, y le cito: ¿cuánto mayor no hubiese sido el provecho conseguido si, mejor graduada la importancia de este hecho, se hubiese pensado en la presencia de una comisión experta que, en el pabellón dominicano, hubiese satisfecho las preguntas de los visitadores con informes exactos acerca del país, sobre sus necesidades y ventajas sobre otros? Fin de la cita. Para la administración gubernamental, el deficiente personal del pabellón enviado a París no era determinante en la llegada de inmigrantes al país. Entendían que factores como la guerra civil oponían mayor resistencia en lograr ese propósito. Wenceslao Figuereo, ministro de Interior, en la memoria presentada en 1891, sintetizó la preocupación del gabinete en que se alcanzara, y le cito, justicia, orden y progreso. Fin de la cita. Lo expresado por el ministro no tiene sentido si se observa de manera aislada. Por su importancia, amerita una breve reflexión. Desde 1886, los partidarios de los generales Benito Monción y Casimiro de Moya iniciaron una guerrilla contra el gobierno, contra el régimen gobernante, decepcionados por los resultados electorales no favorables a su proyecto, hecho que situó al país en un estado de guerra que se prolongó hasta los últimos meses de 1888. Los presagios no eran favorables para que ese estado convulso finalizara, porque en marzo de 1890, Pablo Reyes se había vinculado al grupo de los descontentos gubernamentales y había iniciado un movimiento armado. Procurando contrarrestar esos acontecimientos, los funcionarios impulsaron el discurso de paz